Hola, ¿cómo están, gente? Bienvenidos a esta primera presentación de nuestra serie de videos sobre introducción a la programación funcional. Recuerden primero que nada que esto es un material introductorio, así que quienes ya tienen alguna experiencia en programación, les pido un poquito de paciencia. De todas maneras, creo que sí van a aprender un par de conceptos interesantes y novedosos. Para todos los demás, pues efectivamente vamos a empezar desde cero. Recuerden que estoy asumiendo que tienen ya instalado su ambiente de trabajo. Si no lo tienen, que básicamente es .NET Core, F Sharp y Visual Studio Code, está el video 0 donde describimos cómo hacer esa instalación. ¿Okay? Para quienes no lo hayan hecho, revisen ese video, hagan ese trabajo previo y ahora sí arranquemos con nuestra primera sesión. Aquí vamos a ver los elementos más básicos del lenguaje que vamos a usar en estos ejemplos, que es F Sharp. Siempre vamos a arrancar con algún ejemplo sencillito. En este caso vamos a tratar de sumar los cuadrados de un grupo, de una colección de números. Por ejemplo, si yo tengo los números 3, 2, 5, 1, mi intención es sumar el cuadrado de estos números, es decir, 3 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 5 al cuadrado, finalmente más 1 al cuadrado, que pues nos da 39, me parece. Esa es nuestra meta en esta ocasión. Sin más, va a ir un poquito al ambiente de trabajo y lo que voy a hacer es arrancar el editor code. El punto ahí indica que quiero trabajar en la carpeta actual para crear mis archivos en esta carpeta. Una vez que estamos acá, le voy a decir que quiero crear un archivito. Este archivo lo voy a guardar con el nombre intro01.fsx. La terminación fsx, el fs es de F Sharp y la x es porque es un script, que es un tipo de archivo que me permite ejecutar inmediatamente líneas de código. Por ejemplo, acá yo estoy diciendo que A vale 3 o 5 si ustedes prefieren. Estoy diciendo que B vale 4 y finalmente que C vale A más B, que sería 9. Si yo quiero estas líneas de código, estas instrucciones, ejecutarlas, lo que vamos a hacer es, poniéndome por ejemplo en la línea 1, darle un Alt Enter. Esto ejecuta esta línea, lo vamos a ver acá abajo, y se puede ver que A efectivamente es un número entero que vale 5. Lo mismo voy a hacer con B, Alt Enter, B vale 4 y finalmente C es A más B, C vale 9. Vale la pena resaltar algunas cosas acá. Por ejemplo, si ven estos int en gris acá, indican que A efectivamente es un entero. Esto es puesto automáticamente por el ambiente, yo no lo tuve que escribir. Lo mismo ocurre con B y claro, C al ser la suma de dos números enteros es igualmente un número entero. La segunda cosa es que A es en realidad un alias, un nombre alternativo para el valor 5, así como C es un nombre alternativo para la expresión A más B. No es la expectativa que estos amigos cambien su valor, y digo esto porque en muchos lenguajes se habla de variables, que son elementos como una X o como una Y, cuyo valor puede ir cambiando a lo largo del tiempo. En muchos lenguajes funcionales, F Sharp no es excepción, al asignar un cierto valor, ese valor queda ya fijo por el resto de la ejecución. A esta manera de asignar nombres, expresiones o valores se le llama value binding. Así que ahí tenemos tres pequeños ejemplos de value bindings. Cada vez que uno quiere hacer un value binding, uso la palabra let, sea. Entonces lo que estamos leyendo ahí es sea A igual a 5, sea B igual a 4, sea C igual a A más B. Y de ahí para adelante, ese hecho no va a cambiar. Este es un primer ejemplo. Un segundo elemento importante en la programación funcional es, por supuesto, la definición de funciones. ¿Y qué es una función? Una función es nada más que una caja negra, si ustedes quieren, que recibe un valor de entrada, le hace algo a ese valor de entrada y devuelve un valor de salida. La manera de definir una función en F Sharp es, ponemos el nombre de la función, por ejemplo, square. Recuerden que esto va a tener un valor de entrada. Entonces le decimos el valor de entrada, le ponemos un nombre cualquiera, por ejemplo, n. Y, ¿qué es lo que hacemos con este n? Lo que devolvemos es n por n. Esto es definir una función. La función square, que tiene un valor n de entrada y que lo que devuelve es n por n, precisamente el cuadrado.
Noten el interesante definición de square. Square es algo que toma un entero y que devuelve otro entero. Esta manera de escribir con esta flecha acá siempre nos va a hacer notar que lo que tenemos entre manos es una función. Una función transforma algo que entra, en este caso un entero, en algo que sale, en este caso otro entero. Para usar la función, lo que uno hace es decir square, por ejemplo, de 8, vamos a decir. Se me estaba escapando. Primero que nada, tengo que hacer saber al ambiente la definición de esta función. Y fíjense, le di alt enter ahí en la línea 8 y entonces el ambiente sabe que efectivamente square es una función que toma un entero y devuelve un entero. Ahora sí le voy a dar alt enter en esta línea 10 y el cuadrado de 8 es 64. También uno le puede decir square de b, por ejemplo, y eso valdría pues 16. O uno puede decir square de c y eso nos da 81. ¿Qué tal a square de a más b? O si ustedes prefieren square de a más 10, voy a decir. Si yo le doy un enter aquí, el resultado es 35, que es un número un poco extraño. ¿Qué es lo que está pasando? Recuerden, a vale 5 y en realidad lo que está haciendo F# es tomando el cuadrado de a en primer lugar y después haciendo la suma. Esto lo que nos está haciendo notar, le voy a poner un paréntesis para entender mejor lo que está pasando, es que lo primero que se hace es aplicar la función a su argumento, este de acá, y luego se hace la suma. La suma tiene, decimos, una menor precedencia que aplicar la función. Entonces le doy un alt enter aquí. Claro, ya cuando uno conoce esto un poquito, normalmente no le pone el paréntesis. Y claro, el resultado es de esos 35. Pero ¿qué pasa si lo que yo hubiera querido es en realidad sacar el cuadrado de 15? ¿Sí? Es decir, el cuadrado de a más 10. En ese caso, ahí sí se me hace obligatorio para obtener el resultado que quiero, rodear entre paréntesis a más 10. Y ahora sí, este paréntesis causa que primero se haga esto de acá adentro. Fíjense cómo lo resalté, ¿eh? Si le doy alt enter, estoy ejecutando eso, es un 15. Y ahora sí, si ejecuto toda la línea, sacamos el cuadrado de 15, que es pues 225. ¿Sí? Este tema de las precedencias, poco a poco la vamos a ir viendo, pero recuerden, aplicar funciones tiene una de las precedencias más altas. La función square tiene una entrada o lo que llamamos un argumento o un parámetro en términos de programación, pero también es posible tener funciones que tienen más de una entrada, una cosa más o menos de este estilo, como si tuviéramos dos valores, una segunda entrada aquí, que la función utiliza para producir su salida. Si tenemos ese escenario, podemos por ejemplo definir la función a2 sumar 2 que recibe a x y a y. Aquí están las dos entradas y lo que devuelve es por ejemplo x más y. Bien simplón, el tema es concentrarse en la sintaxis, en la manera de definir esto. Entonces aquí tenemos dos parámetros que son x y y, lo cual se nos correspondería a tener dos entradas aquí y seguimos teniendo una sola salida que es la suma de estos dos amigos. Fíjense la manera interesante en la que describimos eso en F#. Esta es una función que recibe un primer entero, un segundo entero y produce como resultado un entero igualmente en este caso. Recuerden que es coincidencia que todos sean enteros. Con el tiempo iremos viendo funciones donde se devuelven cosas más complejas o diferentes. ¿Cómo uso esta función a2? Déjenme darle un alt enter para que la definición quede reconocida acá abajo. Y ahora yo le puedo decir a2 de 15 y 8, por ejemplo. Alt enter, y eso me da 23. A2 igualmente de C y de 5. Alt enter, me da 14. C, si no me equivoco, valía 9. ¿Y qué pasa si lo que yo quisiera es hacer A2 de A más el cuadrado square de 3? Recuerden que square esperaba un argumento. Si este es el caso, este es otro escenario donde tenemos que utilizar unos paréntesis. A2 ahora tiene sus dos parámetros, el primero es A, el segundo, que recuerden que A valía 5 si no me equivoco,
El segundo es square de 3. Primero se calcula esto, quedaría 9. Y luego ese 9 y este 5 son los dos que se van a sumar. Si mi teoría es correcta, esto da... Ah, perdón, ahí ejecuté nada más cuadrado de 3, como ven, porque lo tenía resaltado. Si quito el resaltado, ahora sí voy a ejecutar toda la línea y ahí tengo la suma. También puedo hacer cosas como estas, de 4 más 3, por ejemplo. Otra vez aquí tengo los dos argumentos para add to, las dos entradas. La primera es el resultado de 4 más 3, la segunda es el resultado de square de 3. Lo ejecuto y eso me da 16. Si uno hace cosas como esto, de hecho incluso esto es un error, porque a to, recuerden, espera dos argumentos y con su alta precedencia toma el 4 y hasta ahí todo bien, y luego intenta tomar el más, lo cual por supuesto es un error. Por eso es que falla. Con más razón yo necesito ahí los paréntesis. Hay escenarios en los cuales uno puede obviar paréntesis en caso de duda. Sin embargo, siempre se recomienda poner paréntesis para ser más explícito en lo que uno quiere calcular. Ahora pasemos a algo un poquito más interesante. Recordarán que nuestra intención es a un grupo de números aplicarles esta operación de acá, elevarlos al cuadrado y luego sumarlos. ¿Cómo hago yo un grupo de números F#? Pues siempre let, porque let siempre uso para asociar un nombre a alguna expresión o alguna cosa. Y acá le voy a poner mi grupo de números. Noten que uso corchetes o paréntesis rectangulares, como ustedes prefieran. Y los números que a mí me interesaban son el 3, el 2, el 5 y el 1. 3, punto y coma 2, punto 5, punto 1. ¿Ok? Puedo por claridad poner aquí un espacito en blanco alrededor de los paréntesis, pero eso es opcional, es simplemente para que se vea un poquito más claro. Noten además que uno usa punto y comas para separar los diferentes valores el nombre técnico de esto de aquí es una lista. De hecho, fíjense el tipo que fue definido, numbers es una lista de números. Si yo ejecuto esta línea, efectivamente el ambiente me dice, ok, numbers es esta lista de números, int list, que tiene 3, 2, 5, 1. Las listas son uno de los elementos fundamentales en la mayoría de lenguajes funcionales y F# no es la excepción. Hay una serie de funciones preexistentes que se pueden aplicar a las listas. Por ejemplo, yo puedo decir list.head de numbers. ¿Okay? Y la función head lo que hace es devolverme el primer elemento de la lista. Ejecutamos list_head de numbers y esto me devuelve el número 3, que es el primero de la lista. Quizás a alguno de ustedes les sorprendió este list punto. Básicamente, head es una función, es la cabeza de la lista. Lo que está ocurriendo es que cuando yo tengo varias funciones que son parte de una familia, se ponen esas funciones en lo que nosotros llamamos un módulo. Y entonces estoy diciendo, de la familia de funciones que trabajan con listas, quiero la función head. ¿Por qué trabajamos así? Porque como ustedes se darán cuenta en el futuro, probablemente ustedes terminen escribiendo 50, 100, 300 funciones. Y para no tener desparramadas las funciones, las vamos agrupando en familias, las vamos agrupando en módulos. Así como tengo la función listHead, hay, por ejemplo, la función listTail, que me devuelve una nueva lista que tiene por fuera el primer elemento, es decir, todos menos el primer elemento. Fíjense cómo el listTail de numbers recordarán es 3, 2, 5, 1, me da la lista 2, 5, 1. Entonces, listHead recibe una lista y devuelve un número. ListTail recibe una lista y devuelve otra lista. Siempre vamos a estar un poquito fijándonos en la función que tú estás utilizando, qué tipo de entrada recibe, lista, entero, con el tiempo aprenderemos algunas más, y qué tipo de salida produce. El estar atentos a los tipos de las cosas siempre es un elemento importante acá. Ahora, recuerden que lo que queremos es elevar al cuadrado de esos números. Y para eso hay otro pariente de list, que es una función que se llama listMap. ListMap es una función bien interesante
Porque lo que listmap hace es recibir como parámetro una función, ojo, por ejemplo la función square. Recuerden que la función square es la que creamos nosotros mismos hace un momento, que lo que hace es elevar al cuadrado cosas. Y lo segundo que recibe como parámetro es una lista, por ejemplo la lista numbers. Es interesante, recuerden, map es una función, nada más que esta función recibe dos parámetros. El primer parámetro es square y el segundo parámetro es la lista. ¿Y qué es lo que hace map? Map hace una cosa interesante, déjenme venir acá. Voy a escribir mi lista de una manera alternativa. 3, 2, 5, 1. Ese es el primer parámetro que recibe map. El segundo parámetro que uno recibe es la función square. Y lo que hace map es empezar a aplicar esta función a cada uno de los elementos. Por ejemplo, aplica square a 3, lo cual nos produce un 9. Aplica luego square a 2, lo cual nos produce un 4. Aplica square a 5, lo cual nos produce un 25. Y finalmente le aplica square a 1, lo cual nos produce un 1. Entonces, map o list.map, para ser más específicos, recibe una función por un lado y recibe una lista en segundo lugar. Estos son el parámetro 1 y el parámetro 2 de map. ¿Y qué produce como resultado? Lo que produce como resultado es una nueva lista. El resultado de ir aplicando esta función a cada uno de los elementos que tenemos acá. Veamos que eso efectivamente es así. Si yo le digo listmap square de numbers, esto me produce 9, 4, 25, 1. Estamos en una parte del camino. Recuerden que nosotros lo que queríamos era sumar los cuadrados de los números y ya terminamos con el cuadrado de los números. Ahora, ¿cómo lo sumamos? Existe una función que se llama sum. Sum recibe una lista y devuelve la suma de los elementos de la lista. Por ejemplo, si yo recibo la lista 1, 2, 3 y le digo listsum, el resultado es 6. 1 más 2 más 3. Si yo le digo súmame numbers, el resultado es 11. 3 más 2 más 5 más 1. Pero yo no quiero sumar numbers. Lo que yo quiero sumar es el cuadrado. Y recordarán que el cuadrado es devuelto por esta otra línea de acá. Entonces, una manera de resolver nuestro problema es así. List.sum y poner esto entre paréntesis. ¿Por qué necesito los paréntesis? Necesito los paréntesis porque primero quiero hacer esto, es decir, obtener el cuadrado de cada uno de los números de la lista y a esa lista resultante sumarla. Si yo le doy el alt enter, esto me está dando 39, que es finalmente el resultado que queremos. Así que la manera de resolver nuestro problema es haciendo esta operación de acá. Funciona y con eso probablemente lo que yo haría es algo así como esto. Decir let result igual a ejecutar esto y result, que es el resultado que busco, es un entero que vale 39. No me gusta mucho, ¿saben por qué? Porque yo lo que empecé es con los números, después los elevé al cuadrado y luego sumé. Pero se dan cuenta que está como al revés escrito. Entonces, para eso tenemos un interesante truco de F#. Normalmente, recordemos la función cuadrado que elevaba al cuadrado un número, por ejemplo el 5. Yo lo escribo así. Elévame al cuadrado el 5. Ahora, alternativamente yo puedo decir, tome el 5 y aplícale la función cuadrado. La línea 30 y la línea 32 hacen exactamente lo mismo. Pero a mí me gusta la manera de escribir de la línea 32 porque nos recuerda mucho más este tema de acá. El hecho de que recibo una entrada y una función le convierte en una salida. Esta manera de graficar se ve mejor con este operador. Ese operador que está hecho, voy a poner acá lo que llamamos un comentario con // o barra inclinada. Todo lo que viene ahí es un comentario. Ese operador se llama pipe forward. Es un tubo que lleva para adelante el resultado. Considera esto como una tubería que recibe algo en su entrada y esta tubería produce algo de salida.
Es esa manera de ver a las funciones. ¿Por qué les conté todo eso? ¿Recuerdan esta línea de acá? List head numbers, en la línea 20. Que lo que recibía era una lista, la lista numbers, y me devolvía el primer elemento. Alternativamente, entonces yo puedo decir, tengo los números y quiero su primer elemento. E igual me produce el 3. Da exactamente lo mismo, uno puede escribir de cualquiera de las dos maneras. ¿Por qué les cuento toda esta historia? Porque entonces uno puede decir, yo quiero empezar con los números. Luego, yo quiero a esa lista, recuerden que es una lista de números, aplicarle la función square. Estoy haciendo el mismo truco de acá. En lugar de escribir square 5, estoy diciendo a 5 aplícale square. Sino que ahora estoy diciendo, en lugar de decir aplícale listmap a la función square y a los números, diciendo toma los números y a esos números aplícale listmap de square. Esto igualmente hace la elevación al cuadrado. Ya tengo esta lista que está elevada al cuadrado. Este resultado es la lista justamente que estamos viendo acá abajo. Y yo puedo decir, y a eso aplícale list sum. Si yo le doy aquí un Alt Enter, me produce mi resultado. Esta línea de acá hace exactamente lo mismo que esta línea de acá. Pero a mí me gusta pensar que esto se lee bastante mejor. Así que yo le puedo decir result, esa tildecita ahí es válido para poner nombres. Entonces result prima le decimos puede ser igual a esto que está acá. Entonces, si lo doy enter, funciona. Si la línea 28 les resulta más natural o la línea 36 les resulta más natural, es una buena pregunta. Los dos estilos existen en la vida real. A veces se hace de una manera, a veces se hace de la otra manera. ¿De acuerdo? Finalmente, ¿por qué me está saliendo esta línea celeste acá? Es porque en realidad el ambiente me está haciendo una sugerencia. Es extremadamente común este escenario de primero haz el ejercicio de, en este caso, elevar al cuadrado y después, inmediatamente después, haz el ejercicio de sumar los valores. Es tan común que existe una función que hace las dos cosas de una vez. Y esta función es la función list.sumBy. SumBy recibe dos parámetros. En primer lugar, mi función de mapeo, square, y en segundo lugar, la lista. Y esta función está chévere porque lo primero que hace es hacer map, es decir, aplicar square a cada uno de los números, y una vez que terminó el mapeo, suma. Si yo ejecuto esto, me da el mismo 39, pero está bastante más cortito. Entonces, yo puedo todavía decir result prima, si ustedes quieren, es esto de acá. Entonces, el ejercicio que nos planteamos inicialmente, dado un grupo de números, hallar la suma de los cuadrados, la manera de responderlo, y ahí justamente ven en la línea de ejemplo, es list sum by square numbers. Noten cosas interesantes, sobre todo para los amigos que han usado otros lenguajes de programación. No usamos bucles, no usamos for algo, no usamos ninguna variable y sin embargo podemos de manera muy sucinta expresar la solución a nuestro problema. Si yo quiero entonces hallar la suma de los cuadrados de los 100 primeros números, yo puedo simplemente decir algo así como esto. List sum by square, siempre mi función que eleva al cuadrado. Y por cierto, para no tener que escribir 1, 2 y así hasta el cansancio, hasta el 100, una abreviatura interesante es del 1 al 100. Eso me genera la lista de los números del 1 al 100. Los elevamos al cuadrado y luego los sumamos. Y el resultado es 338.350. Ejercicio para ustedes, ya que pudieron hacer eso. Sumar el cubo, los cubos de una lista de números. Les tocará escribir la función cubo y luego repetir este ejercicio, pero usando esta función cubo en lugar de la función cuadrado que yo les he planteado. Más interesante, ¿qué pasa si yo tengo una lista que tengo números positivos y negativos? 2, menos 3, 4, 8. Lo que yo quiero es sumar el valor absoluto de los números. Es decir, lo que yo quisiera es sumar 2 más 3. A ver, solo para hacer el ejercicio interesante, digamos que por aquí había un menos 1. 2 más 3, más 4, más 8,
más 1. Es decir, sacar del mapa este número negativo que está acá. Les dejo un poquito ese par de tareas en los comentarios si alguno se encuentra con algún problema o algún concepto no está claro o no se pueden hacer estos ejercicios. Por favor, pongan en los comentarios que yo trataré de responderles a la brevedad posible. Y eso es nuestro primer ejemplo, nuestra primera conversación sobre programación funcional. Espero que les haya gustado. Seguimos conversando. Gracias.